Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia que el AVE Quality Exe Consultores ha preparado para todos ustedes. Muchas gracias por su puntualidad y vamos a dar inicio con un tema muy importante, la verdad. ¿Cuál es la importancia del preexamen en el análisis de orina? Y para eso hemos invitado al químico Daniel Naranjo, que muchos de ustedes pues ya lo conocen. Él es experto en el área de uroanálisis y pues bueno, Daniel, no interrumpo más, le cedo la palabra, puede compartir pantalla y pues iniciemos con esta conferencia. Cualquier pregunta la pueden hacer en el chat o la hacen al final de la conferencia. Bienvenidos todos y gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar en esta momento aquí. Vamos a hablar un poquito. Daniel, perdón, es que no se le escucha muy bien. A ver, ¿ahora qué tal? Ahora sí, perfecto, gracias. Gracias. Perdón, es que tenía activado otro micrófono. Bien, decíamos, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la fase preexamen, pero sobre todo, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias de no cuidar esta fase? Es decir, en la preanalítica que muchas veces hemos descuidado en demasía, pero que considero que en los últimos años se ha repetido hasta el cansancio quizá en muchos congresos, en muchas pláticas acerca de la importancia de la preanalítica. La preanalítica en hematología, en microbiología y en ese caso de forma muy particular en el uroanálisis. ¿Cuál será su impacto real? ¿Cómo modifica esta parte preexamen, las condiciones en las que el paciente toma su muestra, las condiciones en las que se encuentra el paciente en el momento de tomar su muestra, la manera de tomar la muestra? ¿Cómo modifica esto a los resultados que yo voy a percibir, que yo voy a tener en cada uno de las determinaciones que voy a hacer, tanto la parte física, tanto la parte química y sobre todo también la parte del sedimento urinario? Entonces, es algo que, si bien es cierto, se ha comentado en alguna ocasión, es importante, si lo hemos escuchado, volverlo a recordar. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar. La idea es que sea algo sencillo, la idea es que sea lo más sencillo posible y dar paso a las preguntas y así, si así hubiera, permítanme, déjenme cerrar el WhatsApp porque luego está por ahí sonando. Entonces, bien, comencemos con lo que es el examen de orina. Sí, el examen de orina como tal tiene, como ustedes saben, sí, una parte preanalítica que va desde la solicitud del médico, desde que el médico solicita el examen hasta la entrega de la muestra. Cuando el paciente entrega su muestra, ahí termina la primera etapa de la preanalítica. La primera etapa y comienza la parte del análisis, pero después de terminar o después de realizar el examen físico y el examen químico de la orina, nuevamente hay una parte de la preanalítica que es la preparación de la muestra. Entonces, estas dos de forma muy particular, tanto la preanalítica previo al análisis como la preparación de la muestra, vamos a abordarlas en esta plática. Bueno, después viene la parte analítica que tiene que ver también igual con el examen microscópico y el informe de resultados. Bien, en la manera de interacción, pues como ustedes saben, a mí me gusta que no nada más esté yo como merolico hablando y que por ahí no sé si haya un eco. Entonces, por favor, me gustaría que participaran conmigo y respondieran a este primer cuestionamiento, que es en sus laboratorios, ¿qué tanto cuidan la etapa preexamen? Si la tienen ya bien estandarizada, si apenas están en proceso, si realmente la han descuidado. En total sinceridad, al final de cuentas, como siempre se los digo, al final no se trata de una evaluación, no soy un auditor, no soy en ningún organismo que vaya a sancionar, ni mucho menos, al contrario, la intención es ayudar. Pero en ese sentido, por favor, si pudieran indicarme, qué tanta importancia y qué tanto cuidan la fase preexamen? Y sirve que también veo si por aquí están. Ok, comenta Verónica que es algo complicado porque la mayoría de los pacientes, al menos en su turno, son de urgencias. ¿Qué dicen los demás?
si también es igual de complicado o es un poquito más sencillo, si realmente lo han podido hacer de buena manera o les ha costado trabajo. ¿Qué me pueden compartir? Sin miedo. Y si quieren abrir su micrófono, lo pueden abrir, ¿ah? Pero igual si no por el chat para avanzar un poquito más rápido. Ok, mientras los demás se integran, porque muy seguramente a lo mejor nada más abrieron el Zoom, pero todavía no se integran por completo porque no los veo por aquí en la participación. Vamos a dar continuidad para no entretener más en este sentido. Bien, dice, los demás sí han logrado muestras de calidad, principalmente en consulta externa. Ok, entonces entiendo que en su laboratorio usted atiende las urgencias, pero hay otras áreas como la consulta externa en donde ya por ahí van avanzados. Algunos pacientes te dicen que no importa que así se les procese. Eso es una realidad también, gracias. Sería más fácil si el que analiza las orinas recibiera él las muestras. Totalmente de acuerdo, químico, totalmente de acuerdo. Sería más sencillo porque desde ahí veríamos o aplicaríamos a criterios de aceptación y de rechazo. Comentan, depende mucho del paciente y para evitar traer otra muestra nos indica si está tomando, si está tomada de acuerdo a lo indicado. Sí, de acuerdo, depende mucho del paciente, aún indicando criterio de rechazo de muestra. En el laboratorio de trabajo tratamos en lo posible que la muestra sea de calidad, ya que de ello depende el tratamiento que le puede dar. Excelente, muchas gracias por su participación. Entonces, hay desde la parte que se les ha complicado un poquito, a lo mejor donde de plano sí les ha complicado un poquito más y donde ya la tienen mejor trabajada. Entonces, bien, vamos a ver de qué manera podemos apoyar y pues estaré a su disposición para dudas. Bien, primero vamos a abordar, bueno, vamos a abordar, mejor dicho, ese tema en tres vertientes principales. Lo que tiene que ver, la variación que tiene que ver con el médico, la que tiene que ver con el paciente y la que tiene que ver con nosotros como laboratorio. Es decir, cómo influye el médico en esa fase preexamen, qué impacto tiene también el paciente, qué impacto tenemos nosotros como laboratorio y para al final dar unas breves conclusiones. Como ya sabemos y a manera de recordatorio, al igual que otros exámenes, realmente el mayor porcentaje del error se encuentra en la fase preexamen. No es la excepción, sino al contrario, puede ser de los más grandes errores en el examen de orina porque ahí no controlamos ni siquiera lo que es la toma. En una flebotomía por lo menos controlamos la manera en que flebamos, en que extraemos la muestra, no así a lo mejor condiciones antes de la muestra, pero aquí ni siquiera muchas veces la toma de muestra controlamos. Del todo, me refiero. Entonces, bien, junto con las muestras de coagulación porque están mal aforadas, porque se encuentran ya mal tomadas y coaguladas, las muestras de orina llevarían prácticamente pues un lugar muy especial, prácticamente el segundo de las muestras en general que se toman y que se toman mal en el laboratorio clínico. Entonces, si nosotros no abordamos la fase preexamen más, si ni siquiera la tomamos en cuenta, es complicado poder atinar un diagnóstico. Estamos como la imagen a ciegas y estamos tratando de ver hacia dónde va, pero realmente todo parece oscuro cuando no cuidamos esa parte y cuando ni siquiera tenemos noción de qué se trata. Entonces, para poder hacer o darle al diagnóstico, tenemos que tener los ojos abiertos, porque puede pasar esto, ¿no? En donde yo con un examen general de orina quiero realmente diagnosticar de forma correcta, pero pues no le atino, ¿no? No le atino porque no tomo en cuenta varios datos. Y por ahí, bueno, los compañeros de laboratorio de repente ni siquiera me apoyan y luego el médico pues le vale más que a mí, ¿no? Entonces, esa parte sucede. Entonces, necesitamos forzosamente que echar mano de herramientas. Porque, bueno, sí, de repente podemos tener golpes de suerte en donde sin querer le atinamos, ¿no? Híjole, pues, ni siquiera a lo mejor me lo traje en un frasco no adecuado, como quiso el paciente, y aún así salió realmente lo que el paciente tenía, algo representativo de su estado de salud. Pero eso sucede con muy poca frecuencia. Errores en donde, bueno, vamos a golpear donde no debemos de golpear y accidentes en donde lo que vamos a hacer es perjudicar al paciente. Es decir, un examen que debería de ser para ayuda puede ser perjudicial porque puede alejar cada vez más del diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, vamos con el primer punto. En relación con el médico, ¿cuál es realmente esa variación y cuál es el impacto? El médico, por primera de cuentas, yo sé que es en el mundo ideal,
es así, pero bueno, eso es lo que debería de ser. El médico debería de solicitar el examen de orina, un urocultivo, incluso una determinación en orina de 24 horas, en respuesta a una pregunta clínica específica. Es decir, el médico tendría que tener una noción clara de qué está buscando con ese examen. ¿Sí? ¿Qué está buscando? De esa manera poder incluir en la solicitud datos completos y además poner esa nota adicional de qué es lo que está buscando de su paciente para que nos sirva incluso buscar intencionadamente, sí, pero también elegir un conservador adecuado para eso que está el médico queriendo confirmar o descartar. Y entonces, bueno, la solicitud del médico debe de tener como datos mínimos indispensables los datos del paciente, obviamente, nombre completo, sin abreviaturas, fecha de nacimiento, la edad y el sexo. Y también su nombre, y en ese caso también es interesante o es importante su teléfono. Cualquier cuestión que haya que tratarse para tomar decisiones en base incluso al proceso de las muestras, hay que tener a la mano el teléfono del médico. Datos clínicos, hay que, preferentemente, bueno, idealmente tendría que incluirse en la solicitud cuál es la prescripción que tienen, ¿sí? ¿Qué están tomando pues sus pacientes? El diagnóstico presuntivo y el tipo de paciente. Es decir, si a lo mejor el paciente no era ambulatorio, si el paciente está encamado en casa o está en un hospital, esa procedencia de la muestra, ¿cuál es? Y por último, los datos del estudio, lo que hace rato comentábamos tanto el nombre del estudio, sí, yo sé que se lee un poco extraño, así como, pues, si pide un ego, pues es para realizar un ego. Es que muchas solicitudes de repente vienen como uroanálisis, y el uroanálisis no solamente es un examen general de orina, sino que es también una determinación de proteinuria, creatinina en orina de 24 horas, un urocultivo, etcétera. Y por último, indicaciones especiales. ¿Qué busca? Eritrocitos dismórficos, busca quizá respuesta inflamatoria, busca bacterias, busca hongos. ¿Qué es lo que busca? Y en base a ello también nosotros poder dar un plus en nuestro examen. En sus centros de trabajo, ¿cómo les va con ello? El médico suele solicitar con datos completos, ya no digamos lo que está adicional, que a lo mejor eso sí es complicado que a veces lo tenga, ¿no? La prescripción interferente, qué es lo que busca de forma especial, con los datos básicos, que es nombre completo, edad, y diagnóstico presuntivo, lo tienen normalmente todas sus solicitudes o de repente nada más le llegan con el puro nombre, a veces ni bien escrito, y con la indicación de que requiere un examen general de orina. Bien, los leo y aprovecho también para leer algunas respuestas anteriores. Dice, me traen muestras de orina con secreción vaginal y las rechazamos. A veces llegan los pacientes que en el trayecto se les tiró la muestra y quieren volver a recolectar la muestra en el mismo frasco, sin duda. Y eso es cuando nos damos cuenta. Cuando no nos damos cuenta, lo hacen, ¿sí? En ese mismo frasco recolectan su muestra, ¿sí? Cuando les dicen, es que en ese frasco no les sirve. Entonces, o luego a veces lo que hacen es trasvasan del frasco ese que le rechazaron al frasco estéril que venden en la farmacia. Bien, no llegan completas las órdenes, no, solo datos del paciente. Ok, está bien, eso sucede en todos los hospitales, sin embargo, en el mundo, lo ideal sería que fuera con estos datos completos, ¿sale? Vamos a avanzar. Ahora, en relación con el paciente, ¿cuál es la variación en relación con el paciente? Pues resulta que justamente como es una muestra que ellos recolectan y que incluso también lo que hacen previo a recolectar la muestra influye, pues vamos a tener que si el paciente no tiene ayuno, es decir, esta es una muestra aleatoria que la recolectan por la tarde y previamente un par de horas antes habían comido, entonces va a promover en el periodo de no ayuno, va a promover algunos cristales como el oxalato de calcio, algunas sales como los fosfatos específicamente, sí, que son producto de eso, de la dieta. Pero cuando hay un ayuno prolongado, entonces pasa lo contrario. Estos cristales y también las sales de fosfato van a estar disminuidas y lo que va a estar aumentado son los productos del catabolismo, como las cetonas y el amoníaco. ¿Qué va a pasar también en cuestión de la hidratación? Pues bien, si el paciente está sobrehidratado, lo que vamos a tener es una concentración baja de la muestra. Y si tenemos una concentración baja de la muestra, entonces, si yo estoy esperando ver
eritrocitos o leucocitos en el sedimento urinario porque mi tira reactiva los marcó, resulta que no los voy a encontrar porque pueden estar lisados producto a esa dilución de la muestra, a esa baja concentración que provocó una lisis de células hemáticas. ¿Qué pasa con la incubación en vejiga? Cuando la muestra no es la primera orina de la mañana, que es la muestra que se recomienda porque es la más concentrada y la más representativa del estado de salud de nuestros pacientes, entonces tendría que tener cuando menos 4 horas en vejiga, ¿sí? Incluso hay quienes dicen con 2 horas en vejiga es suficiente. Sin embargo, eh, hay quienes recomiendan que para un urocultivo sí sean 4 horas en vejiga y para un examen general de orina 2 horas. Sin embargo, el examen general de orina también se va a ver afectado porque si no tiene las suficientes horas de incubación en vejiga, sobre todo las bacterias no van a estar en las cantidades adecuadas, es decir, si a esta paciente se sospechaba de una infección de vías urinarias, pues bueno, no van a encontrarse en una cantidad tan considerable que pueda hacerle sospechar al médico de que realmente tenía una infección del tracto urinario y además el parámetro de nitritos, aunque estén las bacterias y tengan nitrato reductasa, no van a producir la reducción de nitrato a nitrito. Entonces, el tiempo de incubación en vejiga es importante y que tendría que ser, si es una segunda micción matutina o aleatoria, 4 horas en vejiga, cuando menos. El ejercicio. El ejercicio nos va a producir en nuestros pacientes proteinuria y hematuria y cilindruria, ¿sí? Entonces, el ejercicio previo a la toma de muestra o la recolección de la muestra, esto nos puede producir. Por eso, lo recomendable pues sería que cuando menos 24 horas antes de esta recolección se evite el ejercicio físico extenuante. Y la postura es algo que no podemos cambiar de nuestros pacientes, ¿sí? Y que incluso con la postura vienen dos cosas interesantes. Una, la forma de recolección, ¿sí? La forma de recolección en aquel paciente que está orientado y que está, que puede miccionar, que puede recolectarnos una muestra, pues bueno, podrá recolectar en el frasquito y todo, pero aquel que se encuentra inconsciente, pues no va a poder recolectar una muestra en un frasco y tendrá que hacerlo a través de una sonda vesical, una punción suprapúbica o según sea el caso de su condición física. Entonces, nos va a cambiar la condición del paciente y nos va a cambiar la toma de muestra y en ese caso, si quisiéramos determinar concentraciones de calcio urinario, la postura por sí sola, no porque hubiera una patología asociada, la postura duplica la concentración de calcio. Entonces, a tomar en cuenta también esta cuestión de la postura. Incluso también, si quisiéramos determinar proteinuria ortostática, pues tiene que ver con la postura de nuestros pacientes. Ahora, otros factores interferentes está la secreción vaginal, que estas vamos, si quisiéramos confirmarlas en el sedimento, vamos a encontrar una gran cantidad de células escamosas, podemos encontrar el parámetro de esterasa leucocitaria positivo, incluso podemos encontrar un poco de sangre producto quizá de un proceso menstrual reciente y que quedaron residuos. Entonces, por esa cuestión es importante recomendarle a nuestras pacientes que después de su menstruación esperar cuando menos 48 horas, idealmente 72 horas después de haberse retirado la menstruación para que no tengamos esos interferentes, de decir, bueno, es que había sangre, había células, había esterasa, entonces a lo mejor si había algo patológico. No, todo esto es producto de la contaminación por secreción vaginal. Y también aquí más que secreción, bueno, en la secreción vaginal también puede ir parte de la secreción masculina prostática, en ese caso estamos hablando de líquido seminal y que puede estar arrastrado ahí en la orina y que esa proteína de que pensemos que tiene una proteinuria cuando en realidad es un falso positivo porque en realidad está detectando la proteína seminal. Lo mismo entonces va a suceder con los varones y en los varones, bueno, en las mujeres con 24 horas de abstinencia es suficiente, pero en los varones serán necesarias cuando menos 72 horas de abstinencia para poder recolectar su muestra.
¿sí? Para evitar justamente esta parte de la contaminación. Y bueno, y eso nos hablaría de un espermatorio. También de ambos casos, cuando hay contaminación por el líquido seminal. Y la medicación. La medicación porque nos va a causar incluso algunos falsos positivos o negativos en la tira reactiva, la pura medicación. Y además, si nosotros en el sedimento urinario observamos cristales y decimos, es que esto es tirosina. No, hombre, no es tirosina, no nos engañemos, la tirosina es muy poco frecuente, está asociada a trastornos hepáticos graves y además a un error innato enzimático, entonces es muy poco frecuente encontrar cristales de tirosina. Cuando encontremos una morfología parecida, más bien asociémoslo con medicamentos, pero por eso tenemos que saber si sí está ingiriendo medicamentos y qué tipo de medicamentos. Y también la ingesta de vegetales va a poder influir incluso con el parámetro de nitritos. Si nuestros pacientes no consumen una cantidad considerable, no digamos elevada, pero sí lo normal de vegetales, no van a tener de su propia dieta nitratos y entonces la reacción que van a generar las bacterias de reducir el nitrato a nitrito no se va a producir aunque haya bacterias en abundancia con nitrato reductasa, causando una infección, no se va a producir la reacción por el simple hecho de que hay una restricción dietética en cuestión del nitrato. Y ambos, tanto la medicación como los alimentos, van a variarnos el color, ¿sí? Van a generar variaciones de color porque ustedes saben que muchos medicamentos tienen color. El más común está relacionado con vías urinarias es la fenazopiridina, que es un analgésico luego que prescriben para cuando hay estas afecciones de vías urinarias. Esto va a salir y va a colorear la muestra de un naranja intenso. Y en el caso de la dieta, todos los colorantes vegetales pues van a poder salir y van a poder cambiar el color de nuestras muestras. ¿Y qué pasa si cambia el color? Pues bueno, ahorita lo vemos, pero básicamente puede haber una variación del color desde medicamentos como alimentos y que pueden ir desde los rosas, a rojos, naranjas, blanquecinos, el azul, el verde, amarillo y marrón. Entonces, esos son los colores que normalmente pueden tener las muestras, pero producto de, sobre todo, dos cosas, dieta y medicamentos. Entonces, es importante conocer qué es lo que están ingiriendo nuestros pacientes. Y puede haber sustancias endógenas también que pueden cambiar nuestras muestras, pero esos son normalmente en patologías como hemoglobinuria, mioglobinuria, coliuria, los melanógenos y el ácido homogentísico y los lípidos. Esto de manera no normal, sino más bien endógena, con una situación patológica puede cambiar el color y las exógenas como lo que hace rato observamos. Ustedes platiquen en su experiencia cuál es el color más extraño que han podido observar en sus muestras. Yo de forma particular les comento, fue un color azul, fue un color, sí, un color azul, entre azul y verde, y que pensamos que nos estaban jugando una broma porque yo ni siquiera sabía que pudiera existir ese color en una muestra de orina. Dijimos, y fue un médico que nos llevó esta muestra y dijimos, este nos quiere jugar una broma, nos quiere probar para realmente ver si sí analizamos las muestras o qué pasará. Entonces, ¿cuál es el color más raro que ustedes han encontrado? Dice Blanco, Jessica, gracias. Doc, ¿qué pasa si hay hematuria con hematíes crenados? Si gustan, al final respondemos las preguntas con mucho gusto, Química. Verduzco, por medio de contraste, justamente por esa razón fue de nuestra muestra química, Mónica, por esta cuestión de medios de contraste que también pueden cambiar en una concentración importante la muestra, el color de nuestra muestra. ¿Cómo reportamos la orina? Si es amarilla, el sedimento es rojo. La orina es de color amarillo, el sedimento es rojo. Por favor, dame más datos para poderle responder al terminar la plática porque no entiendo cómo es que cambió de uno a otro. Por favor, Química. Bien, gracias por sus respuestas. Vamos a continuar. Esa es justamente la importancia de esos cambios de color, porque sí, también tanto la hematuria puede cambiar el color, un color rojo intenso, y que si nosotros metemos la tira reactiva, vamos a tener esto, en donde la tira reactiva tiene colores totalmente anormales, incluso no compatibles
con el patrón de colores de referencia. Entonces, si nosotros metemos esa tira reactiva, al equipo nos va a marcar un montón de falsos positivos porque cambió de color normal, pero no quiere decir que tenga proteinuria, no quiere decir que tenga nitrito, simplemente el color no es, con este color no es posible hacer determinaciones con la tira reactiva. Entonces, cambios de color van a modificarnos también el examen químico. Entonces, aquellos que podamos evitarlos, tenemos que evitarlos, ¿sí? Los que vienen de la dieta, por ejemplo, si hay alguna prescripción que se puede pausar, poderlo hacer. Si es una cuestión de un tratamiento, pues no lo podemos hacer, tenemos que tomarlo en cuenta simplemente, pero aquello que podamos evitarlo, hay que evitarlo para poder hacer nuestras determinaciones de una forma más precisa. Y bueno, eso es en base al aspecto físico. Ahora, en cuestión del contenedor, de dónde recolectan los pacientes sus muestras. ¿Ustedes en sus centros de trabajo proporcionan el contenedor a sus pacientes o simplemente les dicen que tienen que traerlo en un frasco con esas características, ellos lo adquieren? O ni siquiera les comentan acerca de el frasco en el que hay que recolectar su muestra. ¿Cómo van con ello? Bueno, comenta Verónica, sí, sí les entregamos el frasco, ok, no, ok. A los hospitalizados, sí, los ambulatorios, solo los que lo piden, muy bien, gracias. Miren, esta parte de entregarles sus frascos es realmente una manera de asegurar que realmente traigan su muestra en los frascos adecuados, ¿sí? Es una manera de asegurarlo. Entonces, porque si no, resulta que las muestras de repente no las traen así en los frascos que ellos primero encontraron, en aquel frasco de café, en aquel frasco de jugo, en aquel frasco de mole, Doña María, en aquel frasco de plastilina Play-Doh, de donde sea, boca ancha, aquí yo creo que puedo orinar y lo hacen. Entonces, por eso es importante esta parte de asegurar que realmente la recolecten en el frasco adecuado, porque si no, resulta que luego encontramos estructuras como esto, como los rotíferos, y decimos, bueno, ¿de dónde provino esto? ¿Esto viene de su vejiga? ¿O por qué razón apareció en su orina? Pues no, más bien venía del frasco, el frasco inadecuado en el cual recolectaron su muestra. Y ojo, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que está en frasco estéril está realmente estéril, porque como dijimos, de repente puede ser que algunos pacientes digan, se me olvidó recolectarla en este frasco y era la primera de la mañana, entonces hay que trasvasar. Y la trasvasan, ¿sí? Entonces, esa parte también hay que tomarlo en cuenta. Bien, el contenedor, recuerdo a las guías, tiene que tener estas características, es decir, básicamente, y sin entrar en muchos detalles, va a describir lo que nosotros tenemos luego en nuestros laboratorios o también que venden en farmacias o incluso en algunas tiendas de conveniencia, en donde va a estar de boca ancha, va a estar transparente, va a estar graduado incluso para que tenga cuando menos 50 mililitros de volumen y va a tener que estar libre de sustancias interferentes, sobre todo detergentes, porque todos los detergentes, todos los residuos de detergente nos van a provocar falsos positivos, ¿sí? Y en nuestras determinaciones en tira reactiva. Entonces, de ahí la importancia, no solamente por lo que nos vamos a encontrar en el sedimento urinario, sino también porque nos va a modificar el examen químico. Y bien, en lo que tiene que ver con la forma de recolección, pues bien, esto tiene que ver también con los pacientes y si a lo mejor el paciente le dijimos que la recolectara por chorro medio, pero él se le olvidó y entonces él dice, yo la voy a recolectar como normalmente orino, ¿no? Y se le olvida. ¿Y qué es lo que hace? Pues ese tipo de cosas en donde la paciente aquí no separó sus labios vaginales, no fue chorro medio, sino que fue primer chorro, tiene arrastre de todo lo que es lo que se encuentra en la zona vulvar, por eso hay una gran cantidad de células escamosas, hay bacterias incluso muy probablemente que provienen de allí, no de otra parte, y incluso aquí encontramos al centro un espermatozoide. Entonces, esa es de las razones por las cuales hay que cuidar la forma en que recolectan las muestras y también en algunas otras simplemente saber cómo es que se recolectaron, porque resulta eh, mediante sonda vesical vamos a poder encontrar incluso
celularidad en gran cantidad, como esto, todo lo que ven aquí son puras células en racimo, ¿sí? Y que no son otra cosa más que una exfoliación traumática por la inserción de la sonda vesical. Y si encontramos en ese caso hallazgos microbiológicos, es decir, tanto bacterias como si fuera el caso, que es poco probable, pero que hubiera hongo en una muestra que fue obtenida por punción suprapúbica, es considerable. Una sola bacteria que veamos ahí es considerable porque este sitio tendría que estar libre prácticamente de bacterias. Entonces, digo prácticamente porque sí se ha estudiado que la orina como tal no es 100% estéril, que tiene una microbiota también, pero realmente no está en cantidades tan considerables como para encontrarla en una punción suprapúbica. Y por último, esta que es de la bolsa recolectora y que en el caso también de las niñas, tenemos una gran cantidad de células escamosas pueden haber en las bebitas. Ojo con esto, van a decir, bueno, pero es que esas células escamosas están maduras, no tendrían que provenir de vagina, pero de una adulta. Pues resulta que en las primeras etapas del nacimiento, las bebitas tienen hormonas de su mamá, ¿sí? Y como tal alcanzan maduración en los primeros días de vida y después vuelven a la atrofia. Pero es posible encontrar ese tipo de hallazgos cuando se recolecta por sonda, perdón, por bolsa recolectora. Además de que se contamina, hay bacterias y son producto de la contaminación. Un orocultivo positivo en una bolsa recolectora no es significativo. Y en cuestión también, bueno, cuando se trata de un chorro medio, como debe de ser, entonces ahí sí vamos a tener que las células escamosas deben de ser menos de 5, hay ausencia de células de urotelio o máximo una, hay ausencia de células de túbulo renal, hay menos de 5 leucocitos por campo, hay menos de 4 eritrocitos y hay ausencia de mucina o esta es escasa. ¿Por qué razón menciono esto? Porque nuestros valores de referencia, los que normalmente ponemos ahí, que cuánto es lo máximo que podemos encontrar de eritrocitos para considerarlo como normal y cuántos para hematuria. Pues más de 4 ya es una hematuria, pero en estas condiciones recolectada como debe de ser, ¿sí? No en las que vimos anteriormente. Y bueno, ¿y ustedes cómo dan a conocer las instrucciones a sus pacientes? ¿Les entregan un folletito? ¿Se los explican de forma verbal? ¿No les dan las instrucciones y ellos ya saben, se las da el médico? ¿Cómo lo hacen en sus laboratorios? Platíquenme, por favor. ¿Cómo les va con esa parte? Dice de forma verbal, con folleto y una explicación verbal. Perfecto. Químico Javier Becerril, justamente también igual Paola Delgado, Norma igual. Esa es justamente la forma en que se sugiere que debe de hacerse. De forma verbal, por escrito y con imágenes, si le queremos agregar algo más. Entonces, hay que echar mano de todos los medios disponibles. Pueden enviarles incluso un video a su teléfono celular, ¿sí? Si son aptos para ello, es decir, si el paciente sí lo puede reproducir y no hay problema con ello, o incluso puede ser ese folletito impreso pero que tenga colorcito y que tenga dibujitos para si la persona no sabe leer, con los puros dibujos se puede ir guiando y puede ir recordando las instrucciones que ustedes le hicieron llegar de forma verbal y se sugiere que el lenguaje sea coloquial, es decir, con las palabras que ellos utilizan. Bien, ahora vamos con la última parte que es en relación con el laboratorio. ¿Cuáles son las variaciones y su impacto? Pues bueno, cuando de repente decimos, ay, ahorita proceso las muestras, ya tomé las muestras de sangre, me voy un ratito a tomar el café, después me voy a almorzar, después proceso las biometrías, proceso las químicas y después proceso las orinas. Entonces, en esa demora en el proceso vamos a tener variaciones tanto en los tres exámenes. En el físico, el color puede oscurecer un poco, ¿sí? Y más si hay algunos pigmentos urocromos en proporción considerable y esos son fotosensibles. Bueno, y sobre todo también si hubiera incluso hemoglobina o mioglobina se oscurece con el paso del tiempo y la luz. El aspecto
hay una mayor turbidez, el olor suele ser amoniacal, aunque no haya un proceso infeccioso. Incluso de esa manera ustedes pueden evaluar si una orina está muy vieja, es decir, si tardaron mucho en llevársela, cuando tiene un olor muy, muy fuerte a amoníaco. En el examen químico, el pH va a ser más alcalino de lo que era o va a subir un poco por cuestiones de las bacterias, el metabolismo de las bacterias que van a convertir la urea en amonio y eso va a alcalinizar el medio y la glucosa la van a utilizar como fuente de energía las bacterias. Las cetonas como tal se pueden volatilizar por el tiempo. También la bilirrubina puede, igual que el urobilinógeno, bajar su concentración porque son fotosensibles y los nitritos, en caso de que incluso estuvieran negativos, podrían estar positivos producto de que ha habido una proliferación bacteriana. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de los cambios tienen que ver con las bacterias y las bacterias, cuando no es un proceso infeccioso, cuando es un proceso infeccioso, vienen de contaminación. Entonces, importante la toma de muestra, como hace rato comentábamos. Y en el examen microscópico, eritrocitos, cilindros, leucocitos, bueno, está también aquí eritrocitos, pueden encontrarse en concentraciones más bajas producto de también cuando el pH es alcalino, también va a promover la lisis y los cilindros se van a disgregar, se van a disolver, por así decirlo, digo entre comillas porque no se disuelven por completo, pero sí se destruyen por la alcalinidad, porque su pH, su punto isoeléctrico está a un pH ácido. Y por último, bueno, como dijimos, las bacterias van a proliferar. Entonces vamos a tener que en el caso, los que aumentan el número son las bacterias y ciertos cristales. Van a aumentar el número. Si ustedes dejan una muestra por tiempo, no van a poder saber con precisión si las bacterias que están ahí presentes en el sedimento ya estaban ahí o fueron producto de la demora, igual con los cristales, por lo cual cristales vistos después de 2 horas, 3 horas de que la muestra se recolectó no son significativos, no tienen un significado clínico porque pudieron haber sido inducidos. La variación en el tamaño de los cristales también lo van a provocar. Vean, por ejemplo, estos. Aquí tenemos el tamaño de los cristales y en la columna, en el eje de las Y, tenemos el número. Y tenemos, por ejemplo, que cistina, tirosina y leucina van a reducir su número conforme pasa el tiempo, ¿sí? Incluso también bueno, y en el caso de las fosfato amónico magnésico, ácido úrico y demás, lo que van a hacer es que conforme pasa el tiempo, van a disminuir de tamaño, en ese caso, el ácido úrico. Entonces, y en el caso de fosfato amónico magnésico, perdón, ácido úrico, sí, aquí está. En el caso de fosfato amónico magnésico, el ácido úrico, en relación al tiempo, van a ser en mayor número, es decir, cambian el tamaño y cambian el número en relación al tiempo. Entonces, no puede ser considerado una muestra como significativa cuando se ha dejado pasar mucho tiempo. La degeneración celular, bueno, también las que más se van a degenerar, adivinen cuáles son, las más importantes, las células tubulares renales y prostáticas, y las que casi no se van a verse afectadas son las que menos importan, las escamosas y las transicionales son del 36, 35 al 40% en base al tiempo. Y por último, los cilindros y los leucocitos conforme al tiempo también van a irse disgregando, van a irse destruyendo. Y algunos elementos formes pueden incluso desaparecer. Vean aquí, en base a la osmolaridad, entre menor es la osmolaridad, los hematíes y también los leucocitos van a ir desapareciendo por la lisis. Entonces, eso es lo que va a provocar el no procesar nuestras muestras de orina en tiempo. Aquí está, simplemente a manera de resumen, no voy a detenerme en esto, pero básicamente de cada uno de los elementos o parámetros que medimos, cómo es que se afectan en base a la temperatura. Y bien, por último, la parte de la preparación de la muestra. Volumen inicial, ¿cuánto utilizan ustedes de volumen inicial? Centrifugación, ¿a cuánto centrifugan? ¿Cuánto volumen analizan?
¿Qué me dicen? ¿Cuál es el volumen en el que ustedes empiezan el proceso de sus muestras? ¿Cuánto velocidad y tiempo de centrifugación y cuál es el volumen a analizar? Vamos de una vez, porque bueno, descuidamos estos aspectos. Bueno, aquí los leo. 8 centímetros. ¿A qué se referiría? Ok, 4.000 revoluciones por minuto, 20 mililitros a 500 gravedades. Mililitros, a lo mejor quiso decir minutos, ¿no? Pero sí, sí, gracias, gracias. Es que luego de repente a veces nos falla también el autocorrector. Bien, gracias. Porque bueno, descuidamos esos aspectos. El volumen de partida, a veces decimos, ah, pues ahí, cercanito ahí hasta arriba, casi hasta llenar. También descuidamos y bueno, la consecuencia de que no tengamos un buen volumen de partida es que sea imposible saber la concentración final. Es decir, no sabemos cuántos que pusimos al final de sedimento y además no hay reproducibilidad. ¿Y qué pasa también si no cuidamos el tiempo y velocidad de centrifugación? Pues bueno, algunos elementos formes se van a destruir cuando hay una excesiva velocidad y también la concentración, conforme mayor sea el tiempo y la velocidad, va a haber una mayor concentración. Entonces, si nosotros no cuidamos eso, en algunas muestras va a estar más concentrada que en otras, producto simplemente de la velocidad de centrifugación. Y no cuidamos tampoco muchas veces la concentración del sedimento, es decir, el volumen final en donde simplemente decantamos y lo que quede ahí está bien cuando debemos medirlo. Además, si lo decantamos e incluso hasta golpeteamos, podemos perder elementos formes valiosos. Y el volumen de muestra a analizar, a veces también lo descuidamos y ponemos una gotita así, o cuando bien nos va con una pipeta Pasteur, que en ocasiones sí tiene su punta bien bonita y es nueva, pero en la mayoría de las ocasiones aguanta nada más como 2 usos cuando ya están rotas y el volumen que depositan es muy dispar, es muy disparejo. Entonces no es homogénea ni es reproducible hacerlo de esta manera. Y bien, de manera normal, bueno, tenemos esto en donde sí empezamos a lo mejor con casi la mayoría con tubos de 13%, pero el volumen de partida es variable, la centrifugación es variable, el sedimento es variable, el volumen a analizar es variable, y esto no solamente entre laboratorio y laboratorio, sino entre los mismos analistas del mismo laboratorio. Entonces, bien, esto no lo voy a mencionar porque quiero pasar más bien a la parte de las preguntas y bueno, a manera de comentarios finales, ¿cómo podemos reducir ese impacto? Pues justamente aperturando nuestros ojos a lo que es el conocimiento, la actualización, el entrenamiento, y lo vamos a tener también primero, todas esas variaciones con nuestros médicos, pues tenemos que capacitar a nuestros médicos, ¿sí? Aunque se escuche, a lo mejor alguien lo va a escuchar raro, pero es que es una realidad, somos un equipo multidisciplinario. Ellos nos capacitan en nuestras deficiencias, nosotros los capacitamos a ellos en sus deficiencias y todos somos ignorantes en una parte, ¿sí? No nos sintamos mal ni que se sienta mal el médico por ello. Ellos son expertos en una área y nosotros en otra, pero hay que capacitarlos para que nos ayuden. También hay que instruir a nuestros pacientes y con ello hay que instruir al personal que se encuentra en recepción y sobre todo tomar en cuenta todo lo que vimos aquí en esta plática y si, bueno, de ser posible tener formatos en donde tengamos toda la información de nuestros pacientes, tanto el diagnóstico como su prescripción, como el tipo de muestra, a qué hora recolectó su muestra, etcétera. Y esto lo podemos conseguir en el momento en el que acuden con nosotros a tomarse sus otras muestras de sangre y ahí aprovechamos para recibirle sus muestras de orina y corroborar y documentar más datos de nuestros pacientes. Entonces tenemos que estandarizar y la conclusión final para poder realmente tener un buen examen de orina es estandarizar. Conclusiones puntuales, pues bueno, de la solicitud del médico hay que garantizar que por lo menos los requisitos básicos los tenga y de ser posible que nos incluya la prescripción, porque muchas veces, aunque quisiéramos cuestionársela al paciente, no la conoce. Hay que preparar a nuestro paciente a través de la concientización y decirle lo importante que es el examen y la manera en que debe de prepararse. Abstinencia sexual, la parte también de la dieta, el ejercicio, todo lo que puede influir.
Recolección de la muestra. Una muestra correcta da resultados correctos. Una muestra incorrecta, aunque tengas el mejor analista del mundo, no va a tener resultados correctos. Estandarización. Necesitamos procurar cuidar todos esos detalles en la preparación de nuestras muestras. De otra manera, nuestro sedimento urinario va a estar sin ninguna reproducibilidad, sin ninguna certidumbre y nos va a poder causar en muchas ocasiones más dolores de cabeza que beneficios. Y por último, el trabajo en equipo. Necesitamos involucrar a nuestros demás compañeros, pero también a nuestros compañeros médicos que se puedan involucrar para mejorar nuestro proceso. Entonces, de mi parte, ha sido todo. Espero que la idea principal se haya quedado y bueno, quedo atento si hubiera alguna duda que pudiéramos apoyarles en resolver. Pues muchas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas. No sé si podemos contestar la pregunta que quedó pendiente, que era, a ver. Nos dice que si hay hematuria con hematíes crenados, 3 cruces y el color sigue siendo amarilla la orina. ¿Qué es lo que podría ser? ¿O qué es lo que pasa? A ver, pero ahí en la parte de la coloración puede ser incluso, puede presentarse, ¿eh? Puede presentarse que esté marcando la tira reactiva 3 cruces y que no haya, que la coloración de la muestra todavía no se modifique en un rojo o rojo más intenso o marrón incluso. Y eso va a tener que ver incluso con la liberación de la hemoglobina, en donde más que hematíes como tal, lo que se encuentra ahí sobre todo es hemoglobina, ¿sí? Pero también habrá que descartar siempre, siempre, siempre falsos positivos. Si confirmamos que incluso hay hematíes en la muestra, pues bueno, puede ser justamente esa parte de la hemoglobina, pero es esperado esta parte. También recordar que la tira reactiva no mide, o mejor dicho, no detecta solamente eritrocitos o sangre, detecta en realidad la hemoglobina de los eritrocitos y detecta mioglobina, entonces puede ser que fuera una mioglobinuria también, y por ello esté marcando eso la tira reactiva. Entonces hay que estar atentos a la interpretación como tal. Ok, nos dicen que encontraron una larva en el sedimento. No sé si pudo ver la foto y que no saben qué pudo haber sido. Sí, sí vi el comentario y de hecho intenté descargarlo, pero no pude, pero O le presento. prometo hacerle llegar una respuesta. Ujú. Ok, ok. Eh, Sí. Ujú. Dice, ¿cuál sería la recomendación para los pacientes que no pueden orinar? He escuchado que a muchos colegas decir que tomen agua. ¿Hasta qué punto es correcto darle esa información al paciente? Del agua. Sí, Eh, yo no les recomiendo esa parte porque justamente lo que comentábamos hace un momento, en donde si ustedes le dan o promueven la hidratación, pero una sobrehidratación, lo único que va a pasar es que van a tener muestras de gran cantidad, de buen volumen, pero muy diluidas. Entonces, pues lo que querían encontrar, suponiendo de lo más básico y lo más común que quieran encontrar o están buscando bacterias, estas no van a estar en una cantidad considerable o patológica y pueden generar un falso negativo justamente por eso. Y en todos los demás parámetros pueden causar un falso negativo. Estaban buscando proteínas, ya no estaban en esa concentración porque se diluyó. Estaban buscando a lo mejor cetonas, pero ya no lo encontraron porque se diluyó. Y cualquier cosa que estuvieran buscando. Entonces, no recomiendo esa parte de beber agua solamente por obtener una muestra, no.
Más bien ahí se recomendaría en unas segundas micciones cuando hay que tener 4 horas de incubación en vejiga, es no beber agua, es decir, le pueden decir que hay que esperar para tomar, perdón, para recolectar su muestra de orina. Normalmente se despiertan como, no sé, tipo 7 de la mañana, van al laboratorio a las 8, entonces a las 11 tendrían que regresar para tomar esa nueva muestra, pero sin beber agua porque entonces diluiría nuestra muestra. Entonces no es recomendable por lo anteriormente dicho y porque recuerden, nos va a afectar la concentración de la muestra también para el sedimento urinario porque lisa, concentraciones bajas de muestras lisan leucocitos y eritrocitos. Ok. Dice, en pacientes embarazadas, ¿se necesitan las 4 horas en vejiga o se puede reducir, ya que orinan más que un paciente normal? Eso es verdad, sin embargo, eh, en situaciones especiales dependerá también el, ¿cómo decirlo? En las pacientes embarazadas pueden tener un mayor tiempo de aguantar o de retener en vejiga justamente en la mañana. Sí, cuando están en la mañana sí alcanzan a recolectar su muestra, aunque en el transcurso de la noche estén parándose recurrentemente al baño, a la mañana, cuando van a ya acudir al laboratorio, tienen una buena muestra, un buen volumen. En caso de pacientes, eso también, y en caso de que no se pudiera, que tuvieran alguna situación, ya sea por el embarazo, porque son pacientes geriátricos, ahí hay que recomendarles que la mayor cantidad de tiempo posible, es decir, si no pueden ser las 4 horas, ok, 3 horas, ok, por lo menos, o sea, por lo menos yéndonos así, yéndonos a lo mínimo indispensable serían 2 horas, 2 horas, ¿sí? Para poder realmente garantizar que algo se pudo haber concentrado en sus muestras. Y hablando de pacientes embarazadas, son las que con mucha frecuencia nos van a entregar muestras mal recolectadas. A veces no porque ellas quieran, sino por el impedimento de su anatomía, porque su barriga luego a veces no les permite maniobrar para recolectar adecuadamente su muestra. Entonces hay que entender esa parte y también en esos casos cuando se den las indicaciones, pues comentarle incluso a sus parejas, a sus esposos, cuando vayan, porque luego a veces son tan desobligados que ni siquiera las consultas los acompañan, pero cuando vayan, indicarle que él debe de apoyarle en tomar ese tipo de muestras porque son las que normalmente vienen bien contaminadas porque no logran hacerlo de forma adecuada. Ok, perfecto. Dice, excelente exposición, todo muy claro, gracias. Otra, en un paciente diabético, varón con neuropatía diabética, con 66 años, se le encontró en el sedimento urinario espermatozoides. ¿Este hallazgo se debe reportar? Bien, yo por esa razón es muy importante que al momento de que llega el paciente hay que cuestionar sobre incluso la parte de la abstinencia sexual. Es decir, no le vamos a cuestionar quizá puntualmente o si lo desean sí, pero es cuestionar si realmente las indicaciones que se le dieron previamente las siguió. ¿Cuáles son estas? La parte del ejercicio, de parte de la dieta, la parte de que sea la primera orina de la mañana, la forma de recolección y también parte de la abstinencia. Si en esta parte el señor dice, ¿no? A veces dicen, ¿no? Hace 2 años que no tengo actividad sexual, entonces no solamente debe de informarse, sino también es realmente un hallazgo importantísimo, porque el paciente puede estar cursando con justamente, si ya tiene una neuropatía diabética, una eyaculación retrógrada, producto de ello, de esa desmilinización que está teniendo de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad como tal. Entonces, sí es importante y sí debe de informarse, pero sobre todo esta parte de verdad es muy interesante, bueno, mejor dicho, también importante de cuestionar sobre la abstinencia, porque puede ser que no sea un paciente de 65 años con esas características que son un poquito más claras, pero puede ser que sea un paciente no tan, bueno, más joven, ¿sí? Y que quizás sí tenía abstinencia sexual y tiene los espermas, porque a lo mejor pudieran pensar, "Nah, no siguió las indicaciones, eso es poscoital, pero resulta que no. Entonces, una cuestión que me quedó muy, muy grabada es el libro de Strassinger, en la parte que habla de la preanalítica, dice, no suponga sobre el paciente ni sobre la muestra.
¿sí? Es decir, no podemos pensar, oh, es que es poscoital porque están en una edad sexual, sexualmente activa o algo. No, no podemos suponer, tenemos que tener evidencia de ello. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cuestionando directamente a nuestros pacientes. Ok. Dice, se pueden ver células vegetales en orina? Porque un día vi porque estaba contaminada. Sí, justamente sería usted la respuesta. Es decir, sí en contaminaciones. Fíjense que hace poquito me enviaron una imagen, eran células vegetales, y me decía la química, pero es que fue recolectada ahí mismo perdón, fue recolectado en un frasco estéril. Y yo me dije, ¿qué más datos tienes de la paciente? Porque me dijo que era una paciente femenina, me dice, tiene 70 años, me parece, no recuerdo, pero ya también pasaba de los 60. Y también ahí lo que le comenté fue, bueno, hay que repetir, sí, comentándole cómo recolectar, muy seguramente qué pasó con ellos. Si bien es cierto, no podemos asegurarlo porque como dijimos, no podemos suponer, sí podemos realmente darnos una idea de cuál es la explicación a esto. En pacientes geriátricos también se les complica la recolección de la muestra, en donde, sobre todo a los pacientes femeninas, por la cuestión anatómica que tiene muy cercano el ano de la vagina y que pueden allí el frasco tocar su ano, ¿sí? Y si este tiene, bueno, una deficiente higiene que también luego también sucede con mayor frecuencia en las pacientes geriátricas, pues ahí está la contaminación, ¿sí? Entonces, por ello es importante todo el contexto de la muestra. ¿Quién es la propietaria de esta muestra? ¿Qué condiciones tiene de salud? No es lo mismo una paciente de esas que nos acá, lo decimos que toda está maciza, es decir, camina como si nada, tiene 70 años, pero se ve como si nada, rebosante, incluso tienen las mil enfermedades, pero ellas son con su sonrisa de oreja a oreja y están realmente con todas las facultades prácticamente al 100%. Y otras pacientes que ya se ven deterioradas, ya se ven cansadas y que puede ser producto de ello. Entonces, sí, sí es posible, muy posible, y sí es producto de una contaminación. Perfecto. Dice, químico, ¿qué recomendaciones se le daría al paciente para eritrocitos dismórficos? Fíjense que para eritrocitos dismórficos se recomienda que sea la segunda orina de la mañana y no la primera. ¿Por qué razón? Es algo similar con los cilindros. No es que la primera orina vaya a generar dismorfia eritrocitaria por ser la primera, ni porque la primera vaya a generar cilindruria, no, sino porque en el caso de los cilindros, la mucina, perdón, que sea de chorro medio en el caso de los cilindros y que sea segunda de la mañana. El caso de los cilindros es cuando es primer chorro, hay mucha mucina que puede confundirnos y pensar que son cilindros. En el caso de los eritrocitos dismórficos, la primera orina de la mañana podría tener o haber degenerado un poquito a los eritrocitos, los pudo haber crenado, incluso deformado un poco, eh, y se puede pensar que fue esta la cuestión por la cual encontramos eritrocitos dismórficos. Entonces, cuando nosotros encontremos algo que nosotros sospechamos de dismorfia eritrocitaria, ¿qué es lo que podríamos hacer o que se recomienda? Que nos regale una segunda muestra, sí, con esas 4 horas de reposo en vejiga. Esa segunda muestra, lo que vamos a hacer es centrifugarla no a 400 gravedades, sino a 500 gravedades, porque hay un estudio en donde a esa velocidad, perdón, a esa fuerza de centrifugación se recupera una mayor cantidad. Entonces, si ese paciente tenía 1 o 2 por campo o menos, podemos tener 3 o 4 que ya nos pueden llevar realmente a el diagnóstico. Y sí, eso es lo que se recomendaría como tal, sobre todo para que no nos confundan, insisto, no quiere decir que primeras micciones matutinas vayan a producir dismorfia eritrocitaria, no, lo que van a producir es una alteración morfológica que podría confundirnos. Si ustedes tienen contraste de fases, si ustedes tienen una gran experiencia, no hay necesidad, muy seguramente, pero sí, sí recomiendan incluso los expertos de esta parte de las segundas micciones matutinas para eritrocitos dismórficos. Muy bien. Dice, cuando las muestras para urocultivo llegan ya en la tarde, es posible que salga positivo los nitritos y negativo a desarrollo bacteriano en el urocultivo. Cuando llegan ya en miren, aquí también a veces separamos mucho las áreas y a veces, bueno, no a veces, nunca
nunca está bien para el paciente. Es decir, cuando el área de química clínica hace su parte y tiene sus resultados y no comunica a las demás áreas y demás, eso genera a veces un conflicto donde no hay mucha, no encontramos concordancia con el paciente. Aquí del sedimento, ¿sí? Del también nosotros haber observado un sedimento previo al proceso de la muestra para su siembra y esperar su tiempo de incubación y demás, porque es probable, es probable que sea un falso positivo también, ¿sí? Es probable que sea un falso positivo producto de lo que hace rato comentábamos. Ahí mismo hubo esa proliferación, ¿sí? Y si nada más se le metió la tira reactiva y después se pasó a cultivo, pero no supimos qué había en el sedimento, ahí donde nos va a generar duda porque también puede haber sido un falso positivo. Los nitritos junto con la bilirrubina y el urobilinógeno son los más escandalosos con el color, son los que a las pequeñas variaciones del color van a dar un resultado positivo, sobre todo cuando leemos en un lector semiautomático o automático. Entonces, tomar en cuenta siempre, siempre con la tira reactiva, lo primero, antes de querer hacer una interpretación clínica, hay que descartar un falso positivo o un falso negativo, ¿sí? Y en ese caso de los nitritos, sí puede haber incluso medicamentos que pueden causar falsos positivos y en ese caso descartarlo. Pero esa podría ser la explicación, porque de otra manera no habría como tal eh, explicación. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos en microbiología? Que ustedes, además de hacer el sedimento para ver todos los elementos formes, lo que hagan es su muestra sin centrifugar, monten, en ese caso, una tinción de Gram. Si en la tinción de Gram encuentran bacilos Gram negativos y además, bueno, en ese caso, con uno solo que encuentren el objetivo de 100x, con ese estaremos intuyendo que el cultivo tendría que salir positivo. ¿Cuáles serían las causas por las cuales el nitrito sí da positivo? E incluso vemos a lo mejor el sedimento urinario sí tenía bacterias y da negativo al cultivo. Hay que pensar en antibióticos. Sí, hay que pensar que realmente estas bacterias no estén creciendo porque haya un estrés que es causado por el antibiótico y que en realidad es en base a ello. Pero tenemos que ir así paso a paso, ir descartando una cosa u otra, pero ese consejo podría darles esa parte de montar también una tensión de Gram y nosotros mismos, aunque lo refiramos, que tengamos que referir esa muestra a otro lado, hay que tener nuestra evidencia y tener también nosotros un respaldo de ese resultado, ya sea positivo o ya sea negativo. Y por eso, nuevamente, también cuestionar qué está tomando el paciente. ¿Sí? A veces no, ni siquiera se lo prescribió el médico, ellos mismos se lo están tomando, porque la vez pasada que me ardía, me tomé esto, me lo fui a comprar otra vez, entonces ahorita me lo estoy tomando por esa razón. Entonces, ojo con eso. Dice químico, en cuanto al volumen de muestra, nosotros manejamos pacientes geriátricos. Hay veces que nos traen como 15 mililitros de muestra. ¿Esto afecta o también la traen en jeringa? ¿Se debe rechazar? Miren, esa parte de los criterios de aceptación y de rechazo es un tema, porque realmente, bueno, ustedes deben de establecerlos, sí, pero esos criterios deben de establecerlos en base a lo que ustedes van a explicarles. En ese caso, si ustedes les están diciendo que deben de recolectar cuando menos la mitad de un frasco de 50 mililitros o 150, lo que ustedes pongan como volumen normalmente son 25, 30 mililitros o incluso un poquito más lo que se pide, pero ustedes pueden solicitar, ¿no? Y ir estableciendo sus parámetros, cuáles son sus muestras ideales. Y en base a ello, todo aquello que se salga de la idealidad, entonces podrá irse inclinando más hacia el rechazo, ¿sí? ¿Qué muestras voy a ir rechazando en base a lo que yo ya establecí como muestras ideales? Entonces, pero yo siempre lo que les recomiendo es que pongan sus excepciones, siempre, porque en estos casos, ¿cómo vas a poder meter en una misma camisa, vaya, con un mismo saco, a todos los pacientes? Hay pacientes oligúricos, hay pacientes anúricos, es decir, que muy poquita orina, unas gotas, no le vas a pedir de 25, 30 mililitros cuando a lo mejor es lo que orina en todo el día. Un paciente geriátrico y un paciente pediátrico
normalmente no alcanzan volúmenes grandes porque no pueden recolectar su muestra, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces, en ellos podrían generar excepciones. Que si varía o no varía, mi respuesta es, no tendría que variar si ustedes tienen estandarizado el procedimiento, porque en el momento en el que ustedes estandarizan, van a poder tener una concentración de su muestra. Por ejemplo, la voy a concentrar 50 veces, pero no va a ser lo mismo, el mismo volumen del que voy a partir en el caso de la muestra del paciente geriátrico que del paciente que tiene una diuresis normal. Entonces, al momento de que yo concentro, voy a eliminar de sobrenadante cantidades distintas, estarán de acuerdo, para dejar una misma concentración de sedimento en ambos, pero vuelvo a repetir, en la parte del volumen inicial pueden variar, pero en la concentración del sedimento es donde se van a igualar, ¿sale? Entonces, si ustedes los tienen estandarizado, no habría variación. Si no hay estandarización, claro que hay variación. En la muestra que tiene una mayor cantidad, pues van a encontrar una mayor cantidad de elementos formes. Y en la que es menor volumen, van a encontrar una menor cantidad, pero eso es porque no estandarizamos. Si en algún momento han a lo mejor escuchado esta parte, si no, ojalá que en algún momento tengamos la oportunidad de platicar de estandarización, porque sí es muy interesante cuál es la importancia, y una de las importancias es esto, justamente, eliminar estas variaciones, incluso del propio paciente, que no tienen que ver directamente con el laboratorio. Uy, tenemos muchas preguntas. Bueno, vamos a ver algunas. Un paciente dice, se realizó un examen de orina en ayunas con la primera muestra de la mañana y se encontró 3 cruces de sangre y en el sedimento se encontró de 6 a 8 hematíes por campo. El médico dudó del resultado y le repite a las 5 horas y en otro laboratorio no reportaron sangre ni hematíes. ¿Qué pudo haber pasado? Era una muestra, bueno, ahí el sexo del paciente, ¿no? Si es una paciente del sexo femenino, ahí está la respuesta, que tiene que ver con una contaminación. Eh, También el tipo o la forma de recolección de la muestra, esa es otra. Por eso, o un paréntesis, hay que poner qué tipo de muestra estamos procesando, ¿sí? Porque justo como a ustedes les pasa, puede ser que en un laboratorio, en el de ustedes, procesaron ustedes la primera orina de la mañana y fue recolectada por primer chorro, ¿sí? Entonces, esto, si era mujer, pues pudo haber sido contaminación, y si fue un hombre, pudo haber sido una uretritis, ¿sí? Y en el caso, se va al segundo laboratorio y resulta que ya no fue la primera orina de la mañana, fue la segunda, una muestra aleatoria, y además ya no fue primer chorro, sino fue chorro medio, porque incluso aunque él mismo no lo haya hecho de esa manera, de forma consciente, al momento de que a ustedes les entregó el primer chorro, pues prácticamente ya lavó su uretra. Entonces el segundo chorro pudo salir sin hematíes. Entonces, esas pueden ser las causas y hay que evaluar esa parte, y de ahí la importancia en el informe de resultados de incluir estas notas de qué tipo de muestra es la que están procesando. Primera orina de la mañana, segunda orina de la mañana, micción aleatoria y la forma de recolección. Primer chorro, chorro medio, sonda vesical, punción suprapúbica, etc. Dice, ¿a qué medicamentos podemos atribuir falsos positivos en nuestras tiras reactivas? Un montón. Captopril, fenazopiridina, hay incluso antibióticos que también dan falsos positivos. Eh, hay un montón. Eso también tendríamos que tener así un listado. Ustedes pueden tener incluso un listado de los medicamentos que pueden causar interferencia y tenerlos en cuenta al momento en el que ustedes ya conocen esa prescripción y están viendo algo relacionado con un falso positivo o un falso negativo en cierta determinación. Pero de forma así general, todos aquellos fármacos que normalmente cambien el color de la muestra, como incluso multivitamínicos, pueden causar falsos positivos, y algunos pueden inhibir la reacción de la almohadilla y causar falsos negativos. Ok, y la última dice, ¿a qué valor de revoluciones por minuto corresponde las 400 gravedades en la centrifugación? Ufle, pues depende. Ahí dependerá del el radio de su centrífuga. Lo que usted tendría que hacer es
ir a su centrífuga y medir su radio, es decir, de donde está el centro, de donde gira su centrífuga hasta donde está el final de su adaptador, ¿sí? Del tubo. Una vez que tenga su radio en centímetros, utiliza un normograma de centrifugación en el que dice, a ver, yo quiero saber a cuánto equivalen, a cuántas revoluciones por minuto equivalen 400 de la izquierda, va a tener el radio en centímetros. En la línea que sigue, síganme con sus ojos, en la línea que sigue van a tener la escala de las gravedades. Por ejemplo, aquí estarían las 400, ¿no? Entonces van a trazar una línea del radio de su centrífuga que pase por las 400 gravedades, y aquí después de esas dos líneas va a estar otra línea en donde les va a dar el resultado de a cuántas revoluciones por minuto equivale. Si ustedes no quieren utilizar un normograma de centrifugación, lo pueden hacer con fórmula, Excel, donde pueden simplemente meter el radio de su centrífuga y les va a arrojar a cuánto equivale en gravedades. Pero esa es la forma que se puede hacer el cálculo, si nosotros queremos tener una mayor certeza de que realmente eso es, pues tendríamos que documentar que realmente nuestra centrífuga esté bien calibrada y que las revoluciones por minuto que dice son las que realmente haga. Es decir, cuántas vueltas da en un minuto, ¿sí? Entonces, es de esa manera como se hace la conversión. Hay algunas centrífugas que ya tienen en su display, nada más le presionan y se cambia de gravedades a revoluciones por minuto, pero creo que a lo mejor no es su caso, pero puede hacer esa conversión con el cálculo o con el normograma. Pues perfecto. Bueno, y miren, para todos los que están en súper duda con todo lo que nos está conversando Daniel, pues recuerden que nosotros tenemos justamente con él 2 cursos están en línea, 24/7, pues es de estandarización del examen general de orina y de sedimento urinario, que ustedes pueden acceder cuando quieran. Y también para los que les gusta ya lo presencial, vamos a estar en la Ciudad de México el 23, 24, 25 de septiembre, pues justamente con el de estandarización de orina, pero es una edición especial ya que vamos a contar con el químico David Velasco, en donde les va a ayudar a poner a punto sus microscopios. Entonces, ya saben, los que están en Ciudad de México, pues, o en México, pues los esperamos en septiembre. Y también para los que están en Ecuador, pues Daniel nos va a hacer el honor de visitarnos en el país. Y vamos a estar en octubre con él también dando control de calidad y manejo de muestras en orina. Pues bueno, esas son todas las sorpresas. Muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, Daniel, de verdad, usted ya es parte de la casa aquí en la Quality y le agradecemos muchísimo. Gracias a todos, todo el mundo le felicita. Saludos desde Ciudad Juárez, nos dice. Bueno, muchas gracias y pues cualquier cosa estamos aquí para servirles. Cuídense mucho, buenas noches. Gracias, Daniel. Hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.